Un objeto de enormes dimensiones que los astrónomos han bautizado como 2014 UN-271 visitará el Sol en 2031 y se espera que el objeto pase por la órbita de Saturno. Los astrónomos ya están atentos para lo que creen que será un despliegue visual sin precedentes. En la actualidad, 2014 UN-271 está a 22 unidades astronómicas del Sol. Recordemos que una UA, unidad astronómica, es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Pues bien, el gran cometa o planeta enano está a 22 UA. Cuando el objeto se detectó estaba a 29 unidades astronómicas del Sol y en los últimos 7 años ha viajado 7 unidades astronómicas. Aunque se sabe que su órbita es excepcionalmente alargada, su periodo orbital, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, es un misterio, si bien se cree que ronda entre 400.000 y el millón de años. Se calcula que 2014 UN-271 mide entre 100 y 370 kilómetros, lo que lo convertiría en uno de los objetos más grandes en visitarnos desde el sistema solar exterior. No se espera que sea esférico y conforme se vaya acercando se podrán obtener más certezas acerca de su tamaño real. Si recordáis, el asteroide interestelar Oumuamua en un principio se dijo que tenía forma de cigarro puro y más tarde se supo que era aplanado y alargado, nada que ver. Si todo transcurre como se espera, a medida que se acerque al Sol, el objeto desarrollará una cola, lo que lo convertirá en uno de los cometas más grandes nunca observados. El cometa proviene de la nube de Oort. Recordemos que la nube de Oort es una nube de forma esférica compuesta por pequeños cuerpos astronómicos, en su mayoría asteroides y cometas, que se encuentra ubicada más allá de la órbita de Plutón. Su origen se da en las primeras fases de la creación del sistema solar con objetos espaciales que poco a poco fueron alejándose del Sol por efecto de la gravedad de otros planetas, haciendo que esos cuerpos se agruparan en los confines del sistema solar formando dicha nube. Pues bien, suele esperarse que los objetos provenientes del sistema solar exterior tengan hielo en su composición y que ese hielo se sublime formando una cola de gases a medida que se acerca al Sol. En este caso, si tendrá cola o no dependerá de su composición exacta y de cuántas veces haya pasado cerca del Sol. Quizá le quede muy poco hielo como para tener una cola visible. Podría alcanzar temperaturas superiores a las que ha experimentado en millones de años. Podría también liberar gas, sufrir un estrés térmico tan agudo que se desintegre, o podría no hacer absolutamente nada y permanecer estable como una gran bola de roca y hielo. Realmente no se sabe. Lo bueno es que los científicos van a averiguarlo en el transcurso de unos pocos años. Es posible que incluso no pueda verse desde la Tierra a simple vista, como sabéis por culpa del denominado airglow atmosférico, que impide que los objetos distantes puedan verse con claridad. Pero como digo, en el siguiente vídeo sí podría verse mucho más claro desde la Luna, ya que en 2031 se prevé que haya finalizado la misión Artemis y desde allí con un simple telescopio la visión sea todo un espectáculo.